Continuamos con Deuteronomio, estamos estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 19, y estuvimos hablando acerca de las ciudades de refugio, las 6 ciudades que Dios le dijo a Moisés que deben de separar una vez que entren a la tierra prometida. Hemos visto que habían 3 ciudades de la parte oeste y 3 de la parte este, y estas 6 ciudades eran ciudades céntricas. Tenían que ser ciudades donde pistas se construyan para que el que huya puede fácilmente ir. Tenían que estar alrededor de toda la tierra y tenían que ser ciudades de levitas, para que ellos entonces puedan enseñar la ley, poder marcar la ley de Dios a la vida de aquellos que huyen hacia esta ciudad. Hemos visto también que no había diferencia entre un extranjero y un israelita. Tanto un extranjero podía huir. En el caso que no se aplicaba esto, los versículos 11 al 13, aquel que odia a su prójimo, aquel que se acecha contra el prójimo, se levanta en contra del prójimo, lo hiere, muere el prójimo y éste huye a una de estas ciudades, los ancianos, los líderes de la ciudad no lo deben de aceptar, lo tienen que sacar y así entonces el vengador de la sangre vengará la sangre de su pariente más cercano y así morirá. Habla el versículo 13 de no tener piedad, no tener compasión. Estamos hablando de la persona que ya hay maldad, que ha planificado, que no tener piedad y compasión. Hoy en día, lastimosamente, muchos criminales, personas que planean, inciden en actos de maldad, donde no se recuperan ni se rehabilitan, pero inciden. Cada vez que cometen un acto de maldad, ellos hablan sobre sus derechos personales o sus derechos ante la ley. Entonces se pasa, si tienen plata, se pasa un juicio largo. Mientras que dura el juicio largo, pueden salir bajo fianza. La familia rica paga. Salen bajo fianza o bajo custodia en la casa. Los políticos, los poderosos, hasta que el juicio puede durar 6, 5 años o queda traspapelado y nada sucede. No pasan bajo juicio. Acá Israel, la forma como ejecutaba la justicia de Dios era que con aquellas personas que son malas porque reinciden, planifican, odian a su prójimo, hay esas evidencias, esas personas tenían que ser eliminadas. Pena de muerte. Pena de muerte. Por eso dice el versículo 13, no tendrá piedad de él, y así limpiar de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. Desde la Biblia, desde el principio, la sangre simboliza la vida, es lo que simboliza. Cuando Caín mató a Abel, Dios le llama a cuenta a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín en una forma parafraseada digo, ¿y yo qué tengo que ver con mi hermano? ¿Por qué me preguntas a mí dónde está mi hermano? Tratando de excusarse ante Dios. Y Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí. La sangre está en la vida de la persona y hoy en día, literalmente, científicamente, a través de una gotita de sangre se saca todo el ADN de la persona. Se sabe todo acerca de la persona solamente con sangre. Y Dios la puso de tal manera, imagínate, toda la información acerca de una persona, sus cromosomas, su forma física, todo puede sacarle de una gotita de sangre. Dios había puesto literalmente vida en esa sangre que habla de la persona. Aquel que mataba, que se levantaba contra su prójimo, tenía que pagar con su propia vida y así entonces la tierra quedar limpia y no bañada de sangre. Cuando Dios levanta a sus profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, que anuncian la eminente exilio por parte de Asiria, primero a las tribus del norte, después Babilonia con la tribu de Judá, le habla, por ejemplo, en Isaías 1, en Jeremías capítulo 2, le habla sobre los pecados de Israel y le dice porque has derramado sangre inocente. Una de las acusaciones que Dios hace a Israel por la cual trae juicio es que habían quebrantado de tal manera la ley de Dios que habían homicidas en el mismo pueblo y dentro del liderazgo de Israel, dentro del mismo sacerdocio, dentro de los mismos reyes, mataban, planificaban eliminar al prójimo cuando tenían la misma ley de Dios que le decía que no debieran de matar.
Pueden leerlo ustedes, los profetas, una de las denuncias. Ok. Termina esta parte, versículo 14, hablando de no reducir los límites de la propiedad de tu prójimo. En el antiguo Oriente, las aldeas, parecido a nuestro país, lineaban los límites de un territorio que le pertenecía a una familia. Por ejemplo, ellos cosechaban, araban la tierra. ¿Y cómo saber que esta es mi tierra y no la tierra de mi vecino? Porque ponían piedras blancas como un dibujo para marcar como linderes de la tierra. Acá, según cada familia tenía su parcela de tierra. Y la tierra, hemos estudiado, Dios le da a cada tribu, a cada familia, según el número de la familia. O sea, una familia numerosa como la mía, aunque yo no hubiera sido numeroso en aquellos tiempos. Estamos hablando de una familia de 15, de 20, una familia numerosa, recibía un pedazo grande de tierra, a diferencia de una familia de 2 o de 3, que recibía una porción más pequeña, de acuerdo al número de familia. Y acá está hablando que no deben de robarle la tierra a su vecino. Si yo estoy plantando y veo que tengo más semillas en mi mano, déjame moverle esas piedritas a Olivia porque puedo plantar más. Y así robarle parte de su tierra. Es una forma de hurtar la tierra. Y acá habla este versículo sobre que deberían de respetar, deberían de las piedras, la tierra, el producto que se cosechaba, todo eso. El robar era un crimen en contra de la comunidad, en contra de Dios mismo, porque Dios dio la tierra como herencia. Dios era el dueño de la tierra y Él dio como herencia a cada tribu. Más adelante lo vamos a ver en el capítulo 27, 17. Oseas capítulo 5, 10 también habla que una de las cosas que hicieron ellos también era robarle la tierra a las familias. Otra manera de robar la tierra que ya hemos hablado era cuando las familias se tenían que endeudar para comer y vendían partes de sus tierras, de sus parcelas a otras personas para que puedan comer en tiempos de sequía, de hambruna, etcétera, de pérdidas. Y cada 50 años la tierra tenía que regresar a la familia original. Dios había provisto todo esto en su ley. ¿Okay? Esto es muy importante. Ustedes pueden ver esto sobre la lote de la tierra en Josué capítulo 13 al 19, que habla específicamente cuando la tierra fue dada después de la conquista. Josué del 13 al 19 es una historia interesante. Ok, veamos estos versículos del 15 al 21. Dice así, mi versión nueva internacional: un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y este versículo muestra cuidadosamente cómo debería ser un juicio en Israel, cómo debería ser un proceso judicial en Israel. Nuestras cortes, cuando hablamos de testigos, lo sacan de esta idea de la Biblia. Que este libro antiguo de miles de años es relevante para nuestras vidas porque nos habla acerca de cómo vivir en justicia, la justicia de Dios. En Números capítulo 35-30 también se usa la idea de 2 a 3 testigos. Dice así, Números 35-30. Solo por el testimonio de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. Y en el caso de homicida se aplicaba. En los proverbios habla en contra de dar falso testimonio o perjurio cuando se trata en casos de cortes. En la manera más sencilla, a nuestro modo de práctica, hemos estudiado cuando hemos hablado del libro de Proverbios acerca de los chismes, acerca de la murmuración. Y nosotros podemos recibir un informe, una queja de alguien que nos está narrando algo, ¿no? Esto me pasó, digamos, en el trabajo. Esto pasó y esto sucedió. Para que yo pueda emitir un juicio o pueda emitir una declaración, puedo hacer 2 cosas. Uno, escuchar a la persona y compadecerme, escucharle y decir, oh, bueno, qué lástima, ¿no? Que te pasó eso. O 2, si yo estoy envuelta, digamos, en ese mismo trabajo o con las relaciones, yo puedo formarme una mala opinión de la persona que me están hablando en contra. Alguien viene a hablarme algo de alguien, me da una información, me predispone
y esto sucede en familias, en la iglesia, en todas partes. Yo le hablo a mi papá mal de mi hermano, le cuento algo que me hizo, ¿no? Y lo predispongo a él para que cuando mi hermano le hable a mi papá ya está todo enojado con él, todo fastidiado. Y mi hermano, ¿y qué te pasó? ¿Por qué estás así? Y no sabe que yo ya le predispuse porque le conté algo. Si queremos aplicar el concepto bíblico de justicia, la justicia de Dios, ¿qué debemos hacer? Una, si está en mis manos, es reconciliar, tratar de arreglar el asunto. Digamos, no es bueno que tengas esos sentimientos en contrarios con tu hermana, o no es bueno que tengas esos celos, o no es bueno que tengas eso. Vamos a reunirnos y vamos a hablar. Generalmente no nos gusta mancharnos porque hay que cansón, tratar de este problema no es siempre lo mismo. Entonces nos quedamos callados y seguimos que suceda. Dos, podemos decir, mira, siempre tienes tú una queja en contra de esta persona. Yo no quiero escuchar más quejas. Si tú tienes un problema, anda y habla con la persona. Resuelve tu asunto, porque de nada sirve de que tú te desfogues conmigo, porque yo no soy la persona, y de ahí alimentas ese resentimiento, esa quizás rencor contra la persona, cuando la Biblia, Dios nos manda a arreglar nuestros asuntos cuando tenemos algo en contra con nuestro hermano, o si sabemos que nuestro hermano tiene algo en contra. La Biblia nos dice, deja tu ofrenda en el altar y ve y resuelve el asunto. Entonces, uno puede ayudar en vez de esparcir murmuraciones o chismes o prestarse al falso testimonio con la lengua. Uno puede ayudar a servir a la reconciliación, a ser hacedores de paz, como nuestro Señor Jesucristo nos mandó, o uno puede aumentar el mal y diciendo, sí, tienes verdad, qué mala persona, cómo te hizo eso, ¿ah? Entonces cuando vea a esa persona ya estoy predispuesta y le pongo una mala cara. Entonces en vez de resolver algo, perpetúo un acto de maldad, que es la difamación de la persona, falso testimonio, murmuración, exageración o mentira, lo que sea. Acá el Señor nos dice, en acto de homicidio, que también se puede aplicar en acto de testimonio, es arreglarlo. Si no hay 2 o 3 personas que me están diciendo, se aplica también en el caso de pastor o los líderes de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, a Tito, no aceptes acusación, a Timoteo específicamente, contra los ancianos, al menos que sea 2 o 3 testigos. O sea, una persona que diga, que hable mal del pastor en algo, no lo aceptes. Pero si hay 2 o 3 personas diciendo lo mismo, entonces investiga eso. Investiga eso. Ok, estos versículos 15 al 21 entonces, cuando habla del falso testigo acá en el versículo 16, que dice así esta versión, si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión. Testigo falso, literalmente, básicamente significa violencia, ¿ok? O sea, un juicio con un propósito malévolo, un juicio falso, se levanta a dar un juicio falso. Y hace un juramento, habla en nombre de Dios, hay un juramento legal, pero la intención es distorsionar la verdad, torcer la verdad, por eso que es falso. Se levanta usando el nombre de Dios, distorsiona la verdad para causar daño. Esa es la idea, el meollo del asunto. ¿Ok? Y entonces acá la consecuencia es falsa acusación, iniquidad o un cargo, ¿no?, de rebelión. ¿Qué debe suceder? Tiene que traer 2 a 3 testigos si se levanta. ¿Ok? Acá el contexto implica que la persona, el testigo falso, está mintiendo con la determinación de causar mal. Premeditación. Ahora, versículo 17, los 2 litigantes se presentan delante del Señor, es delante de los sacerdotes y los jueces, o sea, van a juicio, se presentan para dar testimonio, y nuevamente, versículo 18, y los jueces van a hacer una investigación minuciosa, no es que toman la palabra como un hecho. Yo le he dicho que hoy en la corte está el dicho de que es inocente hasta que se pruebe culpable, cualquier persona, ¿no? El trabajo de los fiscales es de mostrar la evidencia para poder confirmar la culpabilidad del arresto de la persona. En los casos bíblicos es culpable hasta que se presente inocente. Tienen que presentar los cargos para asumir que es inocente, totalmente opuesto.
Pero acá cuando estamos hablando de testigo falso, el testigo falso tenía que proveer sus propios, ¿no? La persona que levante el testimonio, sus propios testigos, y este tenía que ser examinado. ¿Ok? No se lo tomaba así. ¿Qué pasa entonces? Si se prueba, los jueces inquirirán bien, ¿no? Averiguarán. Ahora, miren lo que sucede. Versículo 18. ¿Okay? Acusado a su hermano falsamente. Versículo 19. Entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. La misma condena que buscaba el testigo falso contra su hermano pasaría sobre ellos. Eso sería la condena que recibiría. Tenemos un caso en la Biblia donde se levanta un testigo falso, malicioso, mentiroso, enemigo de Israel, Amán. ¿Se acuerda de Amán? Sí. El que viene de... Que odiaba el tío de Ruth. Que odiaba a Mardoqueo, Mardoqueo. ¿sí? En Esther, el libro de Esther. Y él comienza a preparar una horca para Mardoqueo porque le tenía jurada su vida. Porque todo el mundo se postraba ante Amán, que había comprado los privilegios del rey. Si se fijan en la política, Amán se pudiera decir que era la persona que había invertido en el rey, la campaña del rey, así que el rey le convenía tenerlo a su mano derecha porque había invertido dinero con el propósito de que el rey lo pusiera en lugar de honor. Eso es lo que hacen los políticos, ¿no? Yo sé que alguien va a salir de presidente y yo voy a invertir en su campaña, le voy a dar dinero, pero cuando salgas de presidente me vas a dar esta empresa, o me vas a dar esta autoridad, o me vas a hacer primer ministro, me vas a hacer eso. Exactamente eso hizo Amán. Era de los amalequitas, de la tribu, una nación enemiga de Israel. Compró al rey Asuero. Y él, desde que entró en esa posición de poder, él planificó, premeditó la aniquilación de los hebreos, de los judíos. Pero él no se enteraba de que Dios había puesto a una judía como esposa del rey, Esther. Él no sabía la otra parte de la moneda, ¿no? Porque Dios trabaja de maneras que uno no entiende. Nosotros solamente se nos presenta todo el panorama, pero hay que entender cómo Amán planificaba y pensaba. Bueno, Mardoqueo era tío de la reina, tampoco sabía él. Y como Mardoqueo no se postraba a adorarlo cada vez que él pasaba, no se postraba a adorarlo, dice, te la voy a jurar, te voy a matar. Y comenzó a construir esta horca. Engañó al rey, le hizo firmar un decreto de que en el tal día, a tal hora, había una nación, no dijo de qué nación, rebelde, que no quiere pagar taxes, siempre a los reyes los agarran por el dinero, que debe ser aniquilada, es un estorbo en el imperio, son unos cuantos peladitos, no es grande la nación. Mintió, el rey firma el decreto sin saber que era la nación judía, y una vez que la ley medo-persa se daba ejecución, se ejecutaba, se firmaba, ni el rey podía borrarla, quedaba ejecutado. Entonces Mardoqueo le dice a su sobrina, prima sobrina, le dice, ora, porque este asunto te compete a ti, que Dios te use a ti, que eres judía, pero su nacionalidad había sido escondida. Ahora Dios te ha puesto en ese lugar para que tú obres y hagas algo. Y se ponen a orar y ayunar, Señor, danos sabiduría, ¿qué vamos a hacer? Y Esther planifica entonces una fiesta. Y dice, yo quiero que esté Amán ahí, en la mano derecha del rey. Y Amán se siente, ay, me está honrando la reina, que me va a dar un ministerio, un cargo, algo. Y lo invita a una cena por el estómago a los hombres, los halaga, y el rey le dice, dime, ¿qué es lo que necesitas? Que te daré, ¿no? Y ella le dice, no, quiero que vengan a otra fiesta, porque al rey le gustaban las fiestas también. El libro abre con el rey con su fiesta de 7 días, de un mes. Al rey le encantaba la fiesta, no era latino, no. Pero le encantaba la fiesta, las panchangas y las comidas. Y la reina había dado cuenta de esto, mira el discernimiento y la astucia.
y planifica otra fiesta. Y ahí cuando planifica la otra comida que lo invita, ahí le dice a su esposo, Amán, tu mano derecha quiere matarme. Y el rey dice, pero tú eres mi esposa, ¿cómo te va a matar? Y ahí le dice que yo soy judía. Y le revela todo. Y el rey se perturba y Amán va donde Esther y le pide misericordia. Pero en eso que se agacha para pedirle misericordia, él se tropieza y cae encima de ella. Y el rey ve que cae encima de ella y se llena de celos. Este quiere violar a mi mujer, quiere aprovecharse de mi mujer. Y se llena de rabia y lo manda entonces a ahorcar en la misma horca que él construyó para Mardoqueo, el tío de Ruth, de Esther, perdón, lo manda a que ahí muera en la horca. Amán construyó su propia muerte, ¿no? Pero como él había planificado para su enemigo. Y acá Dios nos está diciendo a nosotros que lo que no es la ley de la karma. Muchos dicen esa es la ley de la karma. Lo que tú haces te va a regresar. Hay una ley espiritual que si en esta vida yo no pago por el daño que hago a otros, Dios me llamará a cuenta en el día del juicio. Y daré a cuenta a Dios por mis palabras, en cómo he tratado a mi prójimo, Mateo 12:38. Daré a cuenta a Dios de mis actos, de mis actitudes. Daré cuenta a Dios. Si en esta vida no, después de la otra, en la otra vida. Así que este versículo nos habla en contra de la falsa acusación. ¿Ok? Y así terminará. Y termina entonces el versículo diciendo, estamos en Deuteronomio, regresamos a Deuteronomio 19:20. Y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. Y tales leyes eran para que sirvan como un freno, para que la gente, si sabe que este es el castigo, que cualquier falsa acusación contra su prójimo va a traer esa misma condena sobre ellos, la persona lo pensaba 3 a 4 veces, mejor no formar falsa acusación. Era para que el pueblo se limite en no causar daño a los demás. Termina entonces el versículo 21 diciendo, no le tengas consideración a nadie. No juegues a favoritismo, no te dejes vender. La ley es igual, rico, pobre, igual para todos. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. El versículo famoso que nosotros conocemos. Y lamentablemente este versículo se ha usado para dar a entender que uno debe de vengarse. O que así como me lo hiciste, así te voy a dar, ¿no? Se cita este versículo ojo por ojo para poder estimular la venganza o el rencor. Acá en la Biblia ese no es el propósito del versículo ojo por ojo, diente por diente. Según este versículo, lo que quiere decir en los tiempos antiguos es que, recuerden que esto está en el contexto de las guerras de venganza, de aquel que vengaba la sangre de su familia, de su era como se hacía la ley antiguamente. Pero según este versículo, lo que quiere decir es que el castigo debe ser igual a la ofensa. Si alguien me rompió el brazo, entonces el castigo es otro brazo, no 2 brazos. Debe ser igual, debe haber igualdad, equidad en el castigo. Si alguien robó algo, tiene que reponerlo. Ya vamos a estudiar las leyes del robo porque tenía que reponerlo con intereses. El que roba premeditadamente, con intereses tenía que devolverlo. Por eso que Zaqueo le dijo a Jesús, a todo aquel que yo he robado le devolveré 4 veces. Y era lo que la ley estipulaba. Entonces el castigo debe ser igual al crimen. Y acá en el caso de la vida, si alguien quita la vida premeditadamente, no accidentalmente, el castigo debe ser vida por vida. La vida de aquel homicida debe pagarse con su propia vida. Ese es el castigo exacto. No 25 años en la cárcel, no cárcel en casa, no. Mató, premeditó, hay evidencias, hay testigos, su propia vida. Es el ojo por ojo, ¿ok? Diente por diente. Nuestro Señor Jesucristo usó este mismo versículo
para decirnos que la vida en el reino de Dios no es de la misma manera. Hablando de nuestras relaciones interpersonales, no estamos hablando de cómo la ley se ejerce, ¿no? Jesucristo, cuando habla en el Sermón del Monte, está hablando de cómo sus discípulos se relacionan con otros, relaciones interpersonales. Y él dice, oíste que fue dicho antiguamente en la ley, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, ¿se recuerdan lo que él dijo? Veamos ese pasaje. Mateo, capítulo 5, versículo 38. Y con eso voy a terminar para poder tener nuestro tiempo de discusión o comentarios. Mateo 5, 38. Yo tengo la nueva versión internacional. Dice así: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Es como la vida en el reino, como si nosotros somos hijos de Dios debemos de responder. Si alguno te da una bofetada en la mejilla derecha, y ya voy a explicar eso, vuélvele también la otra. Este pasaje es tan conocido. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarla a la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espada. ¿Ok? Sigue, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esto era como los israelitas interpretaban la ley, porque la ley de Dios era amar al enemigo también. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, y esto es la explicación de lo que antes ha dicho. Amar a sus enemigos, y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? O sea, los que no conocen a Dios. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Acá en estos pasajes lo que nuestro Señor Jesucristo simplemente les está diciendo a sus discípulos, que como hijos del reino de Dios, ¿cómo se vive la vida del reino de Dios? Nosotros estamos viviendo la vida del reino, hay que seguir la voluntad de Dios en esta vida. ¿Cómo seguimos la voluntad de Dios? Todo aquel que me cause daño, yo no tengo que vengarme ahora. No tengo que levantarme en contra de mi prójimo. Tengo que aprender a amar a aquel que causa mi daño. Puede ser cualquier persona, un familiar, una persona dentro de mi círculo de amistades. Ahora, amar a nuestro prójimo o amar a aquel que me causa daño, que se comporta como mi enemigo, puede ser mi esposo, no significa sentir maripositas en el estómago por la persona. ¿Okay? Amar no significa romantizar a la persona. Amar a la persona significa hacer algo que le cause el bien a la persona, buscar el bien del otro. Entonces, si una persona me está causando daño a mí, yo puedo responder como aquellos que no conocen a Dios, causándole daño a ellos. Es como en el mundo se hace. Tú me haces mal, yo te devuelvo mal. Jesucristo está diciendo, en el reino de mi Padre Celestial, acá, ahora, en la tierra, ustedes, todo aquel que les haga daño, ustedes háganle el bien. No resistan al malo, háganle el bien. Busquen el bien de ellos. Dicen, bendíganlo, oren por ellos, a todos aquellos que le causen daño. Así se vive en el reino de Dios, en el ahora. Eso es hacer la voluntad de Dios. Cuando decimos, Señor, queremos hacer tu voluntad, bueno, esa es la voluntad de Dios. Sea en el trabajo, sea en la familia, todo aquel que me cause daño, no vamos a venir, ya vas a saber quién soy yo, cuando te enteres lo que te hago, o te voy a clavar el puñal detrás de la espalda, cuando menos lo esperes. Ese es aquel que no conoce a Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, tenemos que hacer el bien a todo aquel que nos hace mal. Esa es la ley del reino de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que bendecirlos en vez de maldecirlos, porque nos da gana de maldecir a aquellos que nos hacen mal. Ahí dice, bendícelo y sírvele. Dios es sabio en su palabra. La única manera en que el reino de Dios, cuando oramos, el Padre nuestro, que es parte de este contexto del Sermón del Monte, Padre nuestro que estás en los cielos, y decimos, hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo,
Lo que estamos diciendo con esa oración, ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, es: permite que yo viva tu voluntad, que yo haga tu voluntad acá en la tierra, así como tu voluntad es hecha en tu realidad, en tu presencia, en el cielo. La voluntad de Dios yo la hago como vivo mi vida. Y como yo respondo a mis enemigos, va a decir si estoy haciendo la voluntad de Dios o si estoy haciendo mi voluntad. Voy a parar ahí, porque en el Antiguo Testamento había un vengador de sangre. En el reino de Dios ya no necesitamos vengarnos de nadie. Pablo mismo dice en Romanos capítulo 12 que Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. No pagues a nadie mal por mal, más bien haz el bien. Haz el bien al quien, lean Romanos capítulo 13, ¿no? Haz el bien al quien les hace daño. Y eso es vivir en el reino. Ahora, unos dicen es imposible. Sí, es imposible en la carne. Pero en la nueva naturaleza que tenemos de Cristo, si somos cristianos, tenemos la nueva naturaleza de Cristo, no es imposible. Si no, estas palabras estarían por demás. Sería un ideal, una utopía. Pero están ahí porque en el poder de Dios es posible. No en mi carne es imposible. Es en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Voy a parar ahí. Lean, la próxima semana empezamos el capítulo 20 y vamos a hablar sobre las leyes concernientes a la guerra. Interesante, ¿ok? El capítulo 20, un capítulo corto, son 20 versículos nomás.